Buenas tardes, compañeros y docentes. Mi nombre es Francisco Layana y en esta hora, junto a mis compañeros de trabajo del grupo número 2, le hablaremos sobre la anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica grave, de aparición rápida que puede poner en riesgo la vida de una persona. Puede también definirse como una reacción explosiva del sistema inmune hacia un agente externo. Estas reacciones pueden derivar en un cuadro letal denominado shock anafiláctico. El shock es una emergencia que compromete la vida del paciente y exige una actuación rápida y eficaz, siendo un cuadro muy poco frecuente con una incidencia del 1% de la población. Diariamente, en la consulta odontológica, se utilizan sustancias que pueden desencadenar reacciones alérgicas. Por lo tanto, es importante que el odontólogo profesional y su equipo auxiliar manejen conocimientos teóricos y prácticos para resolver cualquier emergencia. Las causas más comunes de la anafilaxia son la ingesta de ciertos fármacos, alimentos, especialmente los frutos secos, huevos, soya, y por la picadura de insectos, principalmente abejas y avispas. Otras causas menos frecuentes son el ejercicio, la exposición al látex, relevante en el contexto sanitario, y la exposición ambiental. En niños mayormente se da por la alergia alimentaria. En el caso de los adultos es más común debido a los fármacos. Manifestaciones. La anafilaxia cursa con afectación multisistémica, siendo los órganos más frecuentes afectados como la piel. Hasta un 90% de los pacientes presentan síntomas cutáneos, siendo los más frecuentes urticaria, angioedema, prurito y eritrema. Respiratorio. El 80% de los pacientes presentan síntomas como disnea, sibilancias, opresión torácica o de garganta, tos o parada respiratoria. Digestivo. Casi la mitad muestran síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Cardiovascular. La afectación hemodinámica se manifiesta con la clínica neurológica en forma de mareo, hipotensión, síncope o disminución del nivel de alerta. A pesar de que la hipotensión registrada es un hallazgo poco frecuente, se asocia a la evolución tórpida y mayor probabilidad de ingreso en cuidados intensivos. Generalmente, la rapidez en la aparición de los síntomas es proporcional a la gravedad de la reacción. La mayoría de los síntomas aparecen entre los 30 y 60 minutos siguientes a la exposición al alérgeno, mientras que en un pequeño porcentaje se presenta de forma más tardía. Fisiopatología. La anafilaxia es un cuadro clínico debido a la reacción de hipersensibilidad del tipo 1. Independiente del agente productor de la anafilaxia, la reacción está mediada por la inmunoglobulina E, que aparece cuando el antígeno alcanza el torrente circulatorio. El mecanismo inmunopatológico que la desencadena comienza con una determinada sustancia utilizada en odontología, que se va a comportar como un antígeno o alérgeno. Las células B inactivadas, responsables de manera específica, poseen unos receptores para el antígeno. Una vez producida la interacción, la célula B se activa incorporando cierta cantidad de antígeno, dividiéndolo en fragmentos peptídicos y combinándolo con el autoantígeno MHC2 y luego volviéndolo a colocar en su superficie. Las células T colaboradoras reconocen esta unión y van a liberar coestimuladores denominados citocinas del tipo interleuquina 2, interleuquina 4 e interleuquina 5. Estas citocinas van a participar en la división y diferenciación de las células B en plasmáticas. Las células B que no se diferencian a células plasmáticas permanecen como células B memoria. Posteriormente, el clon de las células plasmáticas secreta anticuerpos con la misma especificidad de antígeno que el receptor de la célula B inactiva. Produce anticuerpos que se unen a mastocitos y basófilos formando otra unión con el alérgeno del complejo antígeno-anticuerpo. En posteriores ocasiones en las que el alérgeno entra en contacto con el organismo, se acopla a los anticuerpos unidos a mastocitos y basófilos, generando la señal que desencadena la liberación de histamina, leucotrienos y otros mediadores. Estos mediadores causan la contracción del músculo liso
y la dilatación vascular que caracteriza a la anafilaxia. La disnea y los síntomas gastrointestinales se deben a la contracción del músculo liso, mientras que la vasodilatación y la extravasación de plasma hacia los tejidos causan urticaria y angioedema, ocasionando una disminución en el volumen de plasma efectivo, siendo esta la causa principal del shock. El líquido se extravasa hacia los alvéolos y produce un edema pulmonar y angioedema obstructivo de las vías aéreas superiores. Si la reacción es prolongada, podría llegar a producir arritmias y shock cardiogénico. Mediadores preformados. Estos son almacenados en los glándulos y liberados al momento de la activación celular. La histamina aumenta la permeabilidad vascular, la broncoconstricción, contracción del músculo liso, acción quimiotáctica para eosinófilos, estimula la síntesis de prostaglandinas, el sistema parasimpático y la secreción de moco es de acción breve, inhibida por antihistamínicos H1 y H2, y los niveles plasmáticos se correlacionan con la gravedad del cuadro. Las enzimas pueden activar el C3, como la hidrolasa y la triptasa. Se concentran en los granos de los mastocitos y los niveles plasmáticos son un indicador de la actividad de los mastocitos y se correlaciona con la gravedad clínica de la anafilaxia. Otros mediadores, derivados del metabolismo del ácido araquidónico generados tras la activación de la fosfolipasa 2 a partir de la desgranulación. Por un lado tenemos el tromboxano, el cual contrae el músculo liso bronquial mientras que la prostaglandina 2 lo dilata, y los leucotrienos, los cuales contraen el músculo liso bronquial de una forma más tardía y duradera, aumentan la permeabilidad vascular y facilitan la migración de células inflamatorias. Urgencia. El diagnóstico es clínico y no necesita de pruebas complementarias. Para averiguar la causa de la anafilaxia se usan los datos de la historia clínica y se realiza un estudio alergológico. En el caso de presentarse durante una consulta, se debe inyectar adrenalina intramuscular, la cual es un fármaco de acción rápida, por lo que su administración nunca debe retardarse en caso de que se sospeche de una anafilaxia. Además, se suelen prescribir antihistamínicos y corticoides para acelerar la recuperación del paciente. Una vez controlados los síntomas, es necesaria una observación hospitalaria mínima de 6 horas para vigilar posibles reacciones. En el momento de la alta hospitalaria, todos los pacientes deben recibir instrucciones sobre evitación del alérgeno y disponer siempre de un kit de autoinyectables de adrenalina, el cual deben llevar a todos lados por prevención. En odontología, ¿cómo se reacciona frente a un shock anafiláctico? Siempre se administrará adrenalina intramuscular en cuanto se sospecha de un cuadro de anafilaxia, salvo contraindicaciones. La alergia al látex cada día es más frecuente, representando actualmente entre un 12 y un 16% de todas las reacciones alérgicas perioperatorias. La identificación de estos pacientes vendrá determinada en primera instancia por la realización de la historia clínica orientada a la identificación de esta patología. En los pacientes que se sospeche puedan ser del grupo de riesgo, una vez identificado, hay que crear un espacio clínico sin la presencia del látex, tales como guantes sin látex, material de instrumentación y obturación, donde se compruebe que este material no existe. Alérgenos odontológicos. Se define como aquella sustancia o material instrumental de uso odontológico que al entrar en contacto con un individuo puede causar en este una reacción alérgica. En odontología se dan por reacciones de hipersensibilidad de materiales dentales y se pueden presentar como sensación de picor, enrojecimiento, inflamación o por una lesión de la mucosa después del contacto del alérgeno. En odontología se han comunicado casos de alergia ante algunos componentes de materiales de prótesis, ortodoncia y restauradora. Como alérgenos más comunes tenemos la resina. Pueden reaccionar en la mucosa oral causando ardor, alteración del gusto, edemas, enrojecimiento. Látex. Materiales de impresión como los poliésteres. Desinfectantes como el formaldehído, glutaraldehído y hipoclorito de sodio. Antibióticos como la penicilina, ampicilina y tetraciclina. AINES. Ketoprofeno, ibuprofeno, derivados del ácido aricalcanoico. Anestésicos locales. Se dan principalmente como los anestésicos tipo éster y van desde dermatitis hasta reacciones de respuesta anafiláctica. Metales como el cromo, níquel, cobalto, titanio, platino. Eugenol. Este es uno de los productos más usados y conocidos como restauradores temporales y como conductor radicular. Las reacciones al látex y metraquilatos son las que mayor prevalencia tienen entre los profesionales de la odontología, variando los porcentajes entre un 4 y un 30% según diversas causales. Conclusión. La anafilaxia es una reacción alérgica grave que ocurre de manera brusca frente a distintos alérgenos.
A veces pueden ser por síntomas muy graves y causar la muerte por broncoespasmo o por shock cardiocirculatorio. Durante el tratamiento odontológico podemos utilizar una gama de biomateriales y medicamentos que podrían ser alérgenos para el paciente, siendo muy importante actuar de manera cuidadosa y preventiva. Se puede prevenir una gran cantidad de urgencias y emergencias médicas conociendo el estado de salud del paciente. Esto se puede llegar a conocer al momento de realizar la historia clínica. De aquí la importancia de dar una evaluación minuciosa. El Consejo de la American Dental Association, ADA, afirma que todo el equipo en consultorio debe estar preparado para manejar emergencias médicas y se debe tener un plan que describa los pasos que se requieren en caso de emergencia. Así señala 3 básicos: manejo correcto del botiquín de urgencias médicas, entrenamiento correcto para brindar un soporte vital ante una emergencia, práctica cada 6 meses en soporte vital básico y soporte vital cardíaco avanzado.